Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mandamos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos nuestros amigos y hermanos que son parte de esta familia, que son parte de este canal. Queremos también dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar y compartir este material, para que así, hermanos, esta comunidad pueda crecer y podamos alcanzar a muchas personas a nivel mundial. Hermanos, en el cielo van a haber sorpresas. Nunca sabemos, hermanos, el método que Dios va a usar para alcanzar a muchas personas. Yo creo por la fe, hermanos, que todo este material que sube en este canal, más de alguien va a conocer la verdad presente, va a conocer la verdad bíblica, la verdad que necesita comprender para la salvación de sus almas. Así que, hermanos, sigamos orando, sigan orando por su siervo, sigan orando para que este canal, este ministerio pueda crecer, para que podamos expandir la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En esta ocasión, hermanos, queremos orar porque queremos hacer un estudio profundo, queremos tener una clase bíblica. Así que, hermanos, vamos a invocar el poder de lo alto para que nos guíe a toda verdad. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos das este hermoso privilegio de predicar tu palabra. Y en este momento, Señor, de que empezará la disertación de tu palabra, bendice, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos estar atentos a tu palabra y podamos ser llenos de conocimiento de tu Espíritu Santo, para que también, Señor, ese mensaje transforme nuestras vidas y podamos, Señor, aceptar esta palabra en nuestros corazones. Bendice, Señor, esas personas que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan entregar sus corazones a ti y así podamos nosotros aprender más de tu palabra. Bendícelos, Señor, y quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, amigos y hermanos, quiero que inmediatamente vayan a buscar su Biblia porque vamos a tener una clase teológica. En este canal, hermanos, no se hacen sermones. En este canal, hermanos, hacemos estudios bíblicos para que crezcamos en conocimiento y así podamos creer lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias, quiero que se concentren, quiero que se pongan cómodos para que podamos asimilar el mensaje y lo podamos entender como Dios quiere que lo entendamos. ¿De qué se trata el estudio, hermanos? Hoy, en esta ocasión, he querido traer este tema que para mí considero que es uno de los más importantes para la fe cristiana, para la iglesia. ¿De qué se trata el estudio? Vamos a ver que en la iglesia está pasando una necesidad urgente, una necesidad que necesitamos solucionarla urgentemente, y es de que estamos careciendo de un liderazgo genuino. Podemos decir, estamos débiles en nuestro liderazgo. Más que todo, hermanos, estamos flaqueando porque tenemos un liderazgo de ancianos que no están aún formados. Y cuando digo de ancianos, no me estoy generalizando. Estoy hablando de algo que sí necesitamos urgentemente, y es de que carecemos en muchas iglesias de un genuino liderazgo de ancianos. ¿Por qué he querido hablar especialmente de los ancianos de iglesia? Aunque este tema, hermanos, es para todos los que van a escucharlo, es especialmente para el liderazgo de la iglesia. En esta ocasión, hermanos, no voy a hablar acerca de un liderazgo que está en la cúspide de la iglesia adventista, sino que voy a hablar del liderazgo local de las iglesias locales. Me refiero, hermanos, a los ancianos de iglesia. Ahora, ¿por qué le he puesto al título el tema? Ustedes ven que el título dice ancianos de iglesia inútiles. Ustedes van a decir, ¿por qué el hermano Rafael pone estos títulos a sus temas? Y van a ver, hermanos, que es por algo, y van a ver de dónde lo he sacado,
para que veamos de que todo tiene sentido. Hermanos, es interesante, hermanos, que según la Biblia, no lo que digo yo, según la Biblia, los pastores locales de las congregaciones son los ancianos de iglesia, son los que velan por el cuidado del rebaño. El término anciano viene del griego presbíteros o presbíteros. En algunas versiones se traduce como obispo. Anciano, presbítero, obispo es lo mismo. Cuando hablamos de obispos, no nos referimos en el contexto católico romano idólatra. Nos referimos en el contexto bíblico. Los ancianos son los que cuidan y velan la iglesia para que en la iglesia no se vayan a infiltrar falsas doctrinas, apostasía o que no vaya a venir el lobo y devore a las ovejas. En ese contexto, la Biblia habla de un liderazgo local de ancianos. Los ancianos, hermanos, son la máxima autoridad de la iglesia local, hablando terrenalmente. Claro, hermanos, la autoridad es Cristo, Él es la cabeza de la iglesia, pero Cristo delega a líderes de iglesia, a ancianos, para que estos ancianos ejerzan su autoridad en su esfera legítima, para que cuiden, velen, protejan a la iglesia, el rebaño. Esos son los pastores locales, los ancianos. Noten cómo dice el diccionario bíblico adventista sobre la palabra anciano. ¿Qué es anciano en el contexto bíblico? La palabra designa a una persona de cierto nivel oficial o cargo entre sus hermanos, como cabeza de la familia, casa o tribu o la iglesia. Los ancianos, hermanos, son los pastores locales de las iglesias. Ellos son la cabeza de la iglesia local, hablando terrenalmente. Y vamos a ver, hermanos, en este estudio, que como iglesia adventista estamos careciendo de un liderazgo genuino de ancianos. Tenemos un punto débil en la iglesia, y es que carecemos de un buen liderazgo de ancianos. Los ancianos son los que están permitiendo dentro de la iglesia apostasía, falsas doctrinas y mundanalidad, porque ellos son la cabeza visible y terrenal de las iglesias locales. Ahora, la Biblia enseña la importancia de este privilegio, y es un enorme privilegio. La Biblia habla mucho de los ancianos de iglesia. Voy a leer algunos textos donde la Biblia enseña la gran responsabilidad que tienen los ancianos de iglesia y cómo la iglesia debe de velar a la hora de elegir los dirigentes de la iglesia. Debe de tener cuidado en saber elegir a los ancianos de iglesia, porque los ancianos de iglesia son los dirigentes locales de las congregaciones. Noten lo que dice Tito 1:5. Voy a leerles algunos fragmentos bíblicos para que notemos cuán importante y delicado es este privilegio, el ancianato de los líderes. Dice Tito 1:5, el apóstol Pablo dice: por esta causa yo te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Noten, para que corrigieses lo deficiente. No sé, hermano, que esté escuchando este mensaje, si en su iglesia está esto deficiente. Un mal ancianato, un ancianato débil. No sé si usted está teniendo problemas con esto en su iglesia local. No sé si usted tiene en su iglesia un anciano que no ejerce bien su privilegio. No sé si usted tiene en su iglesia un anciano problemático. No sé si usted tiene un anciano que promueve en la iglesia errores y apostasía. No sé, usted sabe. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a hablar de este interesante privilegio. Y aquí dice Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los ancianos, hermanos, son los que velan por el cuidado de la iglesia, son los que velan por el estado espiritual de la iglesia. Noten cómo dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 6.
dice el apóstol Pablo, palabra fiel, si alguno anhela el obispado. Noten que esta palabra es en el griego presbítero. Se usa intercambiable en la Biblia, anciano o obispo, pero en el griego es la misma palabra presbíteros. Palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Quiero hacer un pequeño paréntesis sobre la palabra marido de una sola mujer, porque alguien puede entenderlo mal este texto, de que es ley que un anciano tenga esposa. Esto puede ser relativo, porque no necesariamente tiene que tener esposa para poder liderar la iglesia, porque vemos de que Timoteo no era casado, pero era que un anciano de iglesia. También vemos a Tito. Me doy a explicar, aunque lo recomendable es de que los ancianos y los líderes de iglesia sean casados, pero no es una ley, porque vemos casos exclusivos y especiales como Timoteo y Tito, pero es recomendable que los líderes de iglesia sean casados. Marido de una sola mujer, dice Pablo, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Terrible, hermanos, las características que debe tener un anciano, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en tentación o condenación del diablo. Terrible, hermanos. Estas son las características de un líder de iglesia, de un anciano, que gobierne su propia casa, que tenga en sujeción sus propios hijos, porque es ilógico, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Primero la casa y después la iglesia. Interesante. Según la Biblia, el apóstol Pedro, el que supuestamente la iglesia católica le llama que fue el primer papa, pero esa es una mentira, una falsa doctrina del sistema católico romano, que se ha defendido por siglos manipulando textos bíblicos y sacándolos de contexto. Pero exegéticamente y un estudio exhaustivo, bíblico e histórico, Pedro jamás fue papa, fue un apóstol y más tarde llegó a ser un dirigente, un anciano local de las iglesias. ¿Dónde dice eso la Biblia? 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 al 3. Estas son palabras textuales del apóstol Pedro. El apóstol Pedro está hablando de sí mismo. Ruego a los ancianos, ahí está la palabra anciano, presbíteros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano, dice Pedro, también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey. Noten para qué son ancianos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No es para que anden metidos en pleito los ancianos. No es para que anden metidos en chismes. No es para que anden metidos en revoltijos. El deber de los ancianos es apacentar la grey que Dios les ha dado, que está entre vosotros, cuidando de ella. Noten para qué es el anciano, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, no teniendo señorío. Un anciano de iglesia debe de entender de que la iglesia no es propiedad de él. Muchos ancianos se confunden y pierden de vista este principio. Creen de que ellos mandan en la iglesia como mandar en su casa. Los ancianos deben de ser servidores, cuidar la iglesia, apacentar la iglesia del Señor. Y dice, no teniendo señorío, noten, sino como que están en el cuidado vuestro,
sino siendo ejemplos de la grey, siguiendo el ejemplo de Cristo. Los ancianos deben de seguir el ejemplo de Cristo, la humildad, el cuidado protector de la iglesia, respetando la iglesia, no enseñoreándose de ella, porque la iglesia no es su casa, hermanos. Hay hermanos que cuando están emocionados dicen así: hermanos, sean bienvenidos, aquí está en su casa. Esa es una frase apóstata. Si usted conoce a un anciano o algún hermano que dice esta palabra: hermano, sea bienvenido a la iglesia, usted está en su casa, esa palabra es diabólica. ¿Por qué razón, hermano? En su casa usted puede andar como le da la gana, puede andar desnudo, pero en la iglesia no, hermanos. Aquí la congregación es la casa de Dios, la iglesia es propiedad de Dios. Por lo tanto, hermanos, esta no es su casa, esta es la iglesia del Señor, que fue comprada con su sangre. Según la Biblia, hermanos, los ancianos son los que velan el rebaño para que el lobo no vaya a venir y arrebate una oveja. Voy a darles textos bíblicos donde la Biblia enseña esta responsabilidad. Por ejemplo, Hechos 20:28. El apóstol Pablo, antes de partir, con lágrimas en sus ojos, habla con los ancianos de las iglesias y les dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros. Pablo está hablándole a los ancianos de iglesia: y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí está la palabra presbíteros. Yo no sé por qué la Reina Valera usa esta palabra intercambiable, cuando es la misma palabra, anciano, obispo. Debería de usar anciano o obispo, es lo mismo. Pero dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, o sea que los líderes de iglesia son puestos por el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Por qué? Él la compró por su propia sangre. O sea que un anciano de iglesia no puede manipular la iglesia, no puede imponer sus propios criterios, no puede enseñorearse de la iglesia, no puede seguir directrices de otro pastor simplemente porque aquel le lavó el cerebro con ideologías extrañas y por caer bien empieza a enseñar cosas contrarias a nuestros principios y a las normas de la iglesia. Es bien importante, ancianos, que tomen en cuenta esto. Juntas de iglesia, no vayan a andar poniendo ancianos solamente por ocupar un cupo, porque esto lo vemos muy a menudo en muchas iglesias cuando vienen los nombramientos para los años eclesiásticos. Algunas veces, como no encontramos quien sea un anciano, entonces para llenar ese cupo empezamos a elegir gente que no está capacitada para ejercer ese privilegio. Después vienen los terribles problemas en las iglesias. Por lo tanto, hermanos, debemos tener sabiduría antes de elegir un anciano de iglesia. Según la Biblia, hermanos, los ancianos de iglesia, sobre ellos recae la gran responsabilidad de cuidar a la iglesia de falsas enseñanzas y grupos con ideas contrarias al pueblo de Dios. Pablo dice, y noten lo que voy a decir, hermano: un anciano, una de las características es de que un anciano conozca perfectamente bien la Biblia y la doctrina y la profecía. Porque si ponen a un anciano de dirigente y este anciano es ignorante, ¿cómo va a poder cuidar a la iglesia de errores doctrinales y de apostasía? La iglesia tiene que conocer perfectamente bien a los ancianos para que a la hora de elegir a un anciano sepan elegir un hermano que cumpla con las características. No vayan a poner de dirigente a un hermano ignorante de la doctrina, de los principios y de las profecías, porque esa va a ser una puerta de entrada para la apostasía. Los ancianos son los que velan el estado espiritual de la iglesia para que no se vaya a introducir un error, una falsa doctrina o una apostasía dentro de la iglesia local. Noten lo que dice Pablo en Hechos 20, versículos 29 al 31. Porque la apostasía inicia en los ancianos, en el liderazgo de la iglesia. Noten lo que dice Pablo en Hechos 20, versículos 29 al 31. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Pablo, según el contexto vimos, está hablando con los ancianos de iglesia. Pablo iba a partir y les dice estas palabras a los ancianos: porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Noten que la apostasía en la iglesia se levanta en el liderazgo, especialmente en los ancianos inútiles. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Noten que el evangelio también tiene que ver con amonestar a la iglesia. Ahora, usted me va a decir, hermano Rafael, ¿por qué usa el término inútil? ¿Acaso esta palabra no se oye muy fuerte o muy despectiva? Hablar de un anciano que es inútil, negativo. Ustedes pueden tener el acceso a un diccionario y buscan la palabra inútil. ¿Saben qué significa la palabra inútil? Dice que no produce provecho, servicio o beneficio. Es inútil, o sea, que alguien que no produce nada. En este caso estamos hablando de la iglesia. Por eso es bien importante, hermanos, que en la iglesia de lo que más debe de haber cuidado es sobre elegir a los ancianos de iglesia, porque ellos son los que de ellos va a depender el estado espiritual de la congregación local. Claro, hermanos, que cada quien vela por su estado espiritual. Mi estado espiritual no depende del anciano, pero está la otra cara de la moneda. De los ancianos depende cómo la iglesia se mantiene. Si un anciano es dormido, la iglesia va a estar dormida. Si un anciano es activo en la obra misionera, la iglesia va a seguir su ejemplo. Si un anciano le gusta estudiar la Biblia, la iglesia va a seguir su ejemplo. Si un anciano es vulgar, la iglesia también va a seguir su ejemplo. Inclusive hay hermanos que dicen así: con que lo hace el hermano no lo voy a hacer yo. Y agarran como nivel de espiritualidad al hermano. Por eso es bien importante que los ancianos sean como ejemplo para la iglesia. La Biblia enseña de que un anciano no tiene que ser un ignorante. Esto es importante, hermano. No pongan ancianos ignorantes, porque una persona ignorante es como darle un revólver a un loco. Imaginémoslo, hermanos, démosle un revólver a un loco, va a ser una matazón por doquier, va a tirar balas a lo loco. Así es lo mismo en la vida espiritual. Si usted elige a un anciano ignorante de las escrituras, eso es como darle un revólver a un loco. Va a torcer la Biblia, lo van a engañar, va a permitir que en la iglesia se infiltre lo que le da la gana y cualquiera lo puede manipular. Por eso es que un requisito de un anciano tiene que ser que conozca perfectamente bien la Biblia, la doctrina y especialmente las profecías. ¿Dónde dice eso la Biblia? 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice Pablo: no un neófito. Esta palabra neófito es un nuevo en la fe. Un nuevo en la fe, hermanos, no conoce la palabra de Dios, no conoce la doctrina, no conoce las enseñanzas. Por lo tanto, es gran error garrafal y abismal elegir a un anciano ignorante de la palabra de Dios. Hay ancianos que no conocen ni las 28 creencias de la iglesia. Hay ancianos que no conocen el espíritu de profecía. Hay ancianos que ni leen el espíritu de profecía. Hay otros que son peores, ni aceptan el espíritu de profecía. Gran apostasía. Y a mí no me voy a decir que estoy exagerando. Yo he practicado con ancianos que no creen en el don de profecía y el ministerio que Dios le dio a Elena de White para que desempeñe la función del don de profecía. ¿Me voy a explicar, hermano? Entonces, por lo tanto, la iglesia debe tener sumo cuidado. No anden poniendo ancianos ignorantes, porque esto será atroz. Noten cómo dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, hablando de la importancia que los ancianos deben de ser personas maduras en la fe, que conozcan la sana doctrina, que conozcan las normas de la iglesia, que conozcan los principios bíblicos, porque lo contrario, hermano, esto es peligroso, hermanos. Esto es peligroso. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Noten que Timoteo era un anciano de iglesia.
Si usted quiere ser un verdadero anciano de iglesia, tome los consejos de Pablo a Timoteo, porque las dos cartas que Pablo escribió a Timoteo, incluyendo la carta a Tito, son cartas pastorales. Cómo debe de dirigir un anciano de iglesia, cómo debe de administrar la iglesia, cómo debe de cuidarla, qué enseñar a la iglesia. Y dice Pablo aquí a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Notaron, hermanos? Que usa bien la palabra de verdad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay ancianos que pueden torcer la Biblia para enseñar un error, porque la apostasía inicia en el ancianato de iglesia. Y lo repito, hermano, si usted tiene este problema con ancianos que no están capacitados para desempeñar este privilegio, deben de hablar con ellos o removerlos de su cargo antes de que sigan dañando a la iglesia. Ese es el consejo bíblico y del Espíritu de profecía. Repito, si usted tiene ancianos que no están capacitados para desempeñar estos privilegios, o que se les ve serios defectos de carácter, que son los promotores de la apostasía, del libertinaje y de la mundanalidad y el pecado en la iglesia, inmediatamente la junta debe de reunirse y removerlos de su cargo antes de que sigan dañando a la iglesia. Y esto aplica también para los pastores. Según la Biblia, el Espíritu de profecía dice que cuando un ministro está dañando a la iglesia y está saliendo de su esfera, y se está saliendo de su esfera legítima en la que debe de ejercer su cargo, dice el Espíritu de profecía que hay que removerlo de su cargo antes que se destruya a él y destruya a otro. Yo tengo esa cita, si quieren leerlas, hermano, porque hay hermanos que piensan de que nosotros nos inventamos cosas, pero yo sé, hermano, que estás escuchando, que tú te gusta leer y sabes perfectamente bien de que lo que decimos es verdad, que no lo inventamos, es porque lo hemos leído. Dice aquí que hay que usar bien la palabra de verdad. Si se usa bien la palabra de verdad, significa que hay ancianos que usan mal la palabra. Yo he escuchado ancianos de que tuercen la Biblia para decir grandes barbaridades. Y Pablo dice a Timoteo que usa bien la palabra de verdad, que la use bien, porque también la palabra se puede usar mal. Y les puse el ejemplo del revólver. Imaginémonos darle un revólver a un loco. Eso es peligroso, hermano. Los ancianos, hermanos, deben de velar para cuidar el rebaño de la iglesia y tienen que conocer perfectamente bien la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios es que se detecta el error y la falsa doctrina. Noten cómo dice Elena de White en el libro Obreros Evangélicos, página 315, párrafo 4. Tremenda cita. Y esto es para los ancianos de iglesia. Dice así: si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben de saberlo. Ellos son los que deben de saberlo primero. Pero si ellos son ignorantes, ¿cómo lo van a saber? Aquí Elena de White está hablándole a los ancianos maduros en la fe, que conocen la doctrina, la palabra de Dios, que cuando alguien conoce la Biblia, van a saber quién está enseñando el error y quién no. Y noten cómo dice: los que ocupan puestos de responsabilidad deben de saberlo. Si él enseña la verdad, deben tomar posición a su lado. Noten, ancianos, si un hermano está enseñando la verdad, ustedes, si conocen la palabra de Dios, tienen que conocer quién dice la verdad y quién no. Pero si dice la verdad, deben de ponerse a su lado, dice ella. Todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad, lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo la obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla, porque no concuerde con nuestras ideas. Está hablando Elena de White, los que ocupan puestos de responsabilidad, los ancianos. Tienen que saber quién enseña el error y quién enseña la verdad. Por lo tanto, es de vital importancia que los ancianos no sean ignorantes de la palabra, sean conocedoras de la doctrina, para que así puedan aplicar el principio a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Esta otra cita es más terrible. Obreros Evangélicos, página 454, párrafo 2. ¿Por qué usé el título de ancianos de iglesia inútil? Porque lo saqué de esta poderosa cita de Elena de White.
que lo que dice Elena de White armoniza con lo que dice Pablo. Noten cómo dice Obreros Evangélicos, página 454, párrafo 2. Anoten esta cita, miembros de iglesia y ancianos. En muchos lugares encontramos hombres que han sido colocados apresuradamente en posiciones de responsabilidad como ancianos de iglesia, cuando no estaban calificados para ocupar semejante puesto. No saben gobernarse a sí mismos. Y esto, hermano, aplica para pastores también. Yo no quisiera decir esto, hermano, pero hay que hablar, hermano, son verdad. Y algunas veces uno piensa y repiensa en hablar las cosas, porque siempre hay hermanos que son fanáticos a la religión. Se cierran a la verdad porque su ignorancia es más profunda que el conocimiento en ello. Creen de que decir la verdad es estar criticando o juzgando. Hoy en día, para tapar el error y para maquillarlo, dicen de que uno critica. Hoy a predicar la verdad le llaman criticar. Noten que el fanatismo religioso hasta dónde ha llegado. Hoy predicar la verdad le llaman criticar. Hoy ya no puede decir nada que está malo uno, el hermano está criticando. Entonces hay que quedarlos callados, entonces pues. Que hagan lo que les dé la gana, entonces hay que quedarlos callados para que no los tilden de criticones. No seamos ignorantes, hermano. Si usted tiene este prejuicio de llamarle a la verdad, predicar la verdad, criticar, le aseguro que necesita inmediatamente que vaya a doblar rodillas y humíllese delante del Señor, porque está atacando la verdad de Dios. Hermano, es terrible, hermano, ver en la iglesia una gran deficiencia en nuestro liderazgo. Y aún hay ancianos de iglesia y pastores que no están calificados para ejercer ese privilegio. Se pusieron apresuradamente porque querían ocupar un cupo, o otros que quizás porque ya no había la forma de ganar dinero. Bueno, vamos a usar este ministerio como una profesión. Vamos a ir a estudiar 7 años de teología porque ya no busco la forma como yo ganar dinero, entonces voy a usar esto como para ganar. Gente que no está calificada para ese privilegio, porque sus intenciones fueron otras. Y siempre lo he dicho, hermano, una cosa es ser líder por vocación y otra cosa es ser líder por profesión. Vocación es una cosa y profesión es otra. La vocación es tener el don cuando hemos sido llamados por Dios. La profesión es para sacar como una carrera, como ir a una universidad. Así muchos líderes agarran hoy los ministerios como una profesión. Gente que no está calificada para esos privilegios. Y ahí vienen los problemas en la iglesia. Divisiones, pleitos y contiendan. Falta de madurez espiritual porque se puso a gente que no está calificada para dirigir las iglesias. Y noten cómo dice: cuando no estaban calificados para ocupar semejante puesto, no saben gobernarse a sí mismos, su influencia no es buena. La iglesia está continuamente en dificultades como consecuencia del carácter deficiente de los dirigentes. Se le impuso las manos con demasiada ligereza. Cuando se ordena a un anciano y a un pastor, se les impuso las manos con demasiada ligereza. Los ministros de Dios deben ser hombres de buena reputación. No anden metidos en pleitos, no anden criticando a los hermanos, no anden hablando mal de los hermanos, no anden metidos en chismes. Deben de cuidar su reputación. Y noten cómo dice: los ministros de Dios deben de ser hombres de buena reputación, capaces de dirigir discretamente un interés después de despertarlo. Necesitamos grandemente hombres competentes que reporten honor en vez de deshonrar a la causa que representan. Terrible, hermanos. Por eso, hermanos, es de vital importancia que nosotros enseñemos estas verdades que están escritas en la palabra de Dios, ya que como iglesia, en muchas iglesias hay una deficiencia de liderazgo. Hay malos líderes que nunca fueron capacitados o que no están capacitados para desempeñar ese cargo. Hermanos, según la Biblia, los líderes de iglesia, los ancianos de iglesia, son los atalayas locales de las iglesias. ¿Qué son un atalaya? Los atalayas son los vigías, centinelas que cuidaban las ciudades contra los enemigos. Un anciano, un dirigente, es el vigía, es el atalaya de la iglesia, para cuidar a la iglesia, a la ciudad, contra los enemigos.
y eran situados en lugares claves y específicos. En algunos lugares eran en murallas para estar vigilando que no fuese a acercarse el enemigo. Del atalaya dependía que él anunciara con la trompeta por si se veía el inicio de una amenaza enemiga. El anciano o el atalaya de aquel tiempo tocaba la trompeta con un sonido específico, anunciando a la ciudad, ya sea a cualquier hora, si en el día o la medianoche que viniese el ataque, anunciar con la trompeta que venía el ataque, la batalla. De él dependía la salvación de toda la ciudad, porque toda la ciudad estaba dormida y los atalayas y los centinelas tenían que estar despiertos con la trompeta, observando que no fuese a aparecer un enemigo. Por eso es que se llamaban atalayas o centinelas o vigías. La Biblia habla mucho de esto. Yo pudiera darles textos bíblicos por doquier. La Biblia está saturada de esta tremenda responsabilidad de los atalayas. Hoy los atalayas, hermanos, son los ancianos de iglesia y los pastores. Sobre ellos también cae una responsabilidad enorme. Voy a darles algunos textos bíblicos para que vean la responsabilidad que Dios da a los dirigentes de iglesia, tanto ancianos como pastores. Pero en este caso estamos hablando de ancianos, porque son los pastores locales de las iglesias. Ezequiel 33, versículo 1 al 7. Noten qué interesante amonestación que Dios da aquí a los atalayas. Vino mi palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, tocare trompeta. La trompeta era el mensaje de advertencia. La trompeta no era para cantar cumbia, cha-cha-cha o merengue o bachata. La trompeta era específicamente para un mensaje específico que no tuviese confusión. El mensaje era conocido por el pueblo para que el pueblo supiese: viene la batalla. Y sigue diciendo: lo tomase de su territorio por atalaya, y viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó. Noten que allí ya no es culpa del atalaya, porque el atalaya tocó la trompeta. El quien tuvo la culpa fue el que no se apercibió y no quiso hacer caso al mensaje. Pero ahora noten la contraparte: mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viera venir la espada y no tocara la trompeta, esto es terrible, hermano, porque según la historia, él pagaba con su vida. Cuando un atalaya daba un sonido confuso, esto era peligroso, porque estaba en peligro la ciudad y en peligro la vida de él. Pero si el atalaya viera venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, porque el pueblo está dormido, bueno, el atalaya se durmió, el atalaya no tocó la trompeta, entonces y el pueblo no se apercibiere por culpa del atalaya, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre en mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Dios le está diciendo esto a Ezequiel: por atalaya a la casa de Israel, y oirás mis palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Noten, hermano, que el evangelio también es amonestar a la iglesia. Pero hoy cuando se amonesta, ¿qué es lo que dicen los hermanos? No hay que criticar y no hay que juzgar, porque ellos creen de que amonestar es juzgar y criticar. Interesante. Según la Biblia, hermanos, los ancianos tienen que tocar la trompeta. ¿Qué es la trompeta, hermanos, en los evangelios? La trompeta es el mensaje. Los ancianos de iglesia tienen que saber predicar mensajes correctos, diáfanos y específicos. No tienen que andar confundiendo a la gente, no tienen que usar los púlpitos para contar chistes, no tienen que usar los púlpitos para contar historia ni novela. La trompeta tiene que ser exacta
exacto el sonido del que debe dar la trompeta y que el anciano la va a tocar. La trompeta, hermanos, es el mensaje que los dirigentes de las iglesias tienen que predicar y enseñar al pueblo para que el pueblo se despierte de su letargo espiritual y esté apercibido por si viene una amenaza enemiga. Esta es la función de los ancianos locales de la iglesia y los pastores. Noten cómo dice Pablo en 1 Corintios 14:8, dice: y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Noten, no hay que dar sonido incierto. No sé, hermano y amigo, si tú tienes también este problema, que hay ancianos que no saben predicar, no saben enseñar, están dando mensajes confusos a la iglesia. La trompeta da un sonido incierto. Hermano líder de iglesia, enséñale a la iglesia la sana doctrina. Despierta a la iglesia con la sana doctrina. Enséñale a la iglesia los mensajes proféticos. Enséñale a la iglesia cómo dar estudios bíblicos. Enséñale a la iglesia a discernir entre lo santo y lo profano. Ese es el deber de los ancianos de iglesia. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Interesante. La trompeta, como dijimos, simboliza el mensaje que predican los líderes al pueblo. Dios les ha encomendado una tarea de dar un mensaje claro, directo, sin quitar y añadir ni rebajar las normas por caer bien con la gente. Tremendo, hermanos. Noten qué interesante cita de Elena de White que está en el libro Profetas y Reyes, página 104, párrafo 2, dice: el verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Este es el verdadero amor, hermano. Los que tengan este amor no aludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. Cuando las almas están en peligro, noten, atalayan, líderes de iglesia, ancianos y pastores, cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos. Yo voy a caer mal. No voy a hablar la verdad, porque entonces si hablo la verdad, ya no me van a dar los diezmos si hablo la verdad. Si hablo la verdad, ya voy a perder la amistad de aquel hermano, o voy a caer mal con X familia. Noten cómo dice ella: cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos. Apártense a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ha ordenado pronunciar. Tremendo, hermano. Hermanos y amigos, nuestras iglesias, hermanos, están sufriendo una crisis espiritual del liderazgo. Por lo tanto, hermanos, esto no es de pasarlo por alto. Debemos de ponerle supremamente atención a esta deficiencia que está pasando en muchas iglesias. Y este es el resultado, hermanos, de ahora estar ordenando mujeres como ancianas. Como no hay verdaderos líderes para que dirijan la iglesia, las iglesias se desvían por buscar a mujeres ancianas de iglesia. Cuando una iglesia ordena a mujeres como ancianas, esta es una evidencia que esa iglesia está débil. Es una evidencia que no hay hombres para que dirijan la iglesia, porque como iglesia estamos careciendo de un verdadero liderazgo. Terrible, hermanos. Hermanos, Dios nos ayude para que podamos serle fiel a Dios y podamos ser unos verdaderos líderes. Oremos, hermanos, por nuestros dirigentes. Oremos por esos líderes que están flaqueando en su vida espiritual. Ayudémosles, exhortémoslos, amonestémoslos, porque si no lo hacemos, hermanos, vamos a ver las consecuencias tarde o temprano en las iglesias, débiles y muertas espiritualmente. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este estudio. Señor bendito que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Gracias porque conocimos a la luz de tu palabra la gran responsabilidad enorme que tienen los ancianos de iglesia para cuidar y velar el rebaño. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícelo, Señor, nuestro corazón y nuestra mente, para que este mensaje, Señor, no lo recibamos como una crítica, sino como una amonestación y como una exhortación, ya que esto lo necesitan muchas iglesias. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.